Buenas noches, estamos en el programa Justicia en tu Comunidad, un programa organizado, diseñado y editado por la Corte Superior de Justicia de Huaura. Mi nombre es Alex Zambrano Torres, soy miembro del equipo de este programa social y estamos a mi costado a la doctora Peggy Ramírez Pintado. Doctora, buenas noches. Buenas noches y bienvenidos al programa Justicia en tu Comunidad. Tenemos hoy día la participación del doctor Jaime Constantino Llerena Velázquez, quien dará la inauguración de este programa Justicia en tu Comunidad. También contaremos con la presencia del doctor Fidel Guamaní Macetas, quien es el responsable del programa Justicia en tu Comunidad y quien nos dará alcances respecto a los objetivos del mismo. También tendremos la participación y exposición en una entrevista denominada Entrevistando a la Justicia de la doctora Dana Millones Cumpa, quien nos hablará sobre el proceso de alimentos. Esta tierra no es solo tu país, es también un sentimiento de fe que inspiran los valores. Justicia para todos. La ley se respeta. La honradez, ante todo. La verdad, aunque duela. Justicia es un valor que debemos compartir. Es un compromiso. Con tus valores y los nuestros, iniciamos el cambio en la justicia. Juntos por el Perú. Justicia honorable, país respetable. Iniciamos el programa Justicia en tu Comunidad con las palabras del presidente de la Corte Superior de Justicia de Huaura, el doctor Jaime Llerena Velázquez. Muy buenas noches, señores televidentes. Soy el presidente de la Corte Superior de Justicia de Huaura, Jaime Llerena Velázquez, quien quiere expresar y dar la bienvenida a la apertura de este programa que se va a llevar a cabo con la gentileza del canal 36 Cable Color, que se va a transmitir periódicamente. El nombre es Justicia en tu Comunidad, una forma de labor que tenemos los magistrados de poder acercarnos a la población para poder manifestar qué es lo que hace el Poder Judicial, qué derechos tienen los ciudadanos y cómo pueden reclamar estos derechos, lo cual se traduce en el acceso a la justicia. Es así que el Poder Judicial, en general las 31 cortes de este país, y en particular esta corte de Huaura, que comprende las 5 provincias del norte de Lima, están empeñados en esta tarea de llevar a ustedes esta información, la cual va a ser impartida por nuestros jueces, quienes van a acercarse y van a dar la cara a la comunidad para que ustedes mismos vean y pregunten cuál es esta forma que a veces es tan difícil de poder entender qué es la justicia en términos simples y concretos. Hay que decir que los jueces van a poder estar con los pobladores, con los estudiantes y con el público en general dando esta información, ¿no? Hay que destacar que este programa Justicia en tu Comunidad, que se lleva a cabo a nivel nacional, fue y tuvo un merecido premio en el año 2012, ¿no? Y permítanle leerle cómo fue esto, ¿no? Fue durante la ceremonia de premiación, Hill Innovating Justice calificó al programa social como un buen ejemplo a seguir a fin de fortalecer el Estado de Derecho y contribuir a la independencia de la judicatura. El señor Orna León, tras indicar que la premiación la recibió el ministro en el servicio diplomático George Nicholson Arias, de la Embajada del Perú en Holanda, según en el rango diplomático del embajador Alan Wagner. En este caso también estuvo presente el expresidente del Poder Judicial, el doctor César San Martín, quien recibió este premio internacional, donde compitieron muchos órganos jurisdiccionales a nivel nacional, habiendo salido 3, ¿no? Creo que el de Argentina, uno de África y nosotros. Y al final el Perú tuvo esa suerte de poder recibir este gran premio internacional de Justicia en tu Comunidad, como una forma de innovación de justicia, de acercamiento a la sociedad en el rol que cumple el Poder Judicial para poder
expresar sus quehaceres, así como también recibir de la población sus inquietudes y principalmente determinar sus derechos. Entonces, yo me complazco esta vez porque es un premio que da un espaldarazo y un gran galardón que recibe después de tantas quizás malas noticias del Poder Judicial, pero esta es una buena noticia que hay que recalcar. Quiero también destacar la labor que desempeñan los señores magistrados, que han desempeñado ya el año pasado y hace mucho tiempo, pero que este programa de justicia en comunidad recién hace 2 años que se ha institucionalizado y ahora hemos tenido una reunión, este año que es el segundo encuentro de presidentes del Poder Judicial de justicia en tu comunidad. Al próximo año habrá un tercer encuentro para poder evaluar los alcances y los resultados justamente de la labor que se va a dar este año. Nuevamente, para finalizar, agradezco a los integrantes del cable color, canal 36, que nos permiten gentilmente llegar a sus hogares de esta manera cálida, de esta manera fraterna que todos tenemos para hacer la justicia en nuestro país. Muchas gracias. Hace 16 años no encuentra justicia para sus 2 hijas. Dora Castro Saldaña es una madre que denunció a su ex esposo César Llanos Romero por omisión a la asistencia familiar. Afirma que hubo retrasos durante el proceso, tanto que el caso fue archivado, pero debido a que la menor de sus hijas necesita continuar con sus estudios, reaperturó el juicio y espera una pronta resolución. Hasta el final. Entonces, ¿qué está esperando ahora? ¿Con qué argumentos ahora nos van a salir? Si ya prácticamente, yo no sé qué argumentación puede sostener el doctor Tello para que siga con su patrocinado pidiendo a gritos de que lo declaren inimputable, ¿no? Después de varios años, la resolución se conocería en los próximos días, pero Dora Castro teme que el abogado de su expareja intente dilatar aún más el proceso. Además, refiere que este habría presentado un documento médico mediante el cual solicita que a su patrocinado se le declare inimputable, pues sufriría de esquizofrenia. Yo soy profesional, no su apoyo le pediría y quizás conocerlo, ¿no? Conocerlo de una manera como un amigo, porque papá ya tengo. Una de sus hijas, ahora mayor de edad, pide que su padre biológico cumpla con su responsabilidad. Doña Dora afirma que durante la convivencia con su ex esposo fue víctima de maltrato, recuerdos que prefiere dejar en el pasado, pues ahora solo le importa que el padre de sus 2 hijas cumpla con su obligación. Bueno, pues lamentablemente cuando hay dinero, señorita, yo mañana puedo ser una gran doctora, ¿no? Me voy, me consigo un documento, me sellan las grandes autoridades y yo soy una doctora mañana. Pero no es así. O sea, yo digo, ¿cómo es posible que ese señor no tenga pues ni un poquito, ¿no?, de corazón para con las niñas? Si bien es cierto, no ha crecido con él, las niñas no han crecido a su lado, porque él no ha querido. Muy buenas noches. Hoy día tenemos una invitada especial. Ella es juez del primer juzgado de paz letrado de Huaura. Bueno, es la doctora Dagna del Rosario Millones Cumpa. Ha seguido los estudios primarios en el Colegio Santa Rosa, los secundarios en el Mercedes Indacochea, es abogada por la Universidad San Martín de Porras, ha estudiado maestría en Derecho Civil y Comercial en la Universidad San Martín de Porras, muchos diplomados sobre los niños, Derecho de Familia, Derecho Procesal y un doctorado en la Universidad Federico Villarreal. Doctora Dagna Millones, ese nombre y ese apellido nos hace sugerir a una cuestión de capital. Díganos, su experiencia como juez actualmente le ha llegado a dar un conocimiento amplio sobre los alimentos, sobre la pensión de alimentos. Nos gustaría que usted hoy día nos pueda explicar cómo es ese proceso, y así es que le vamos a hacer una serie de pequeñas preguntas a fin de darle al público televidente una noción general de qué se trata el proceso de alimentos, es decir, esa
posibilidad que una persona que no puede subsistir por sus propios medios le diga a otro, sea su cónyuge, sea su esposo, sea su hermano, etcétera, le diga al otro, dame alimentos. Doctora, entonces empecemos. Digamos la primera pregunta, ¿qué es el proceso de alimentos? El derecho de pensión de alimentos, buenas noches, es el derecho que tiene toda persona, ascendiente o descendiente, de un obligado u obligada a que el juzgado le asigne una pensión de alimentos, sea en monto fijo o porcentaje de los ingresos que perciba el obligado. ¿Quiénes pueden pedirlo? Como tú lo has dicho, el esposo, la esposa, hijos, padres, hijos mayores, al mismo obligado, ¿no? ¿Puede también el concubino pedir los alimentos? Cuando se le reconoce la unión de hecho. Claro que sí. Sí, puede también los hermanos ser los que prestan o pedir los alimentos. En el caso de que el padre o madre estén imposibilitados, lógico que los primeros van a seguir en el orden de prelación los hermanos. ¿A qué se refiere con alimentos? O sea, ¿qué es lo que cubre? ¿Qué cosas cubre? Alimentos cubre todo lo que es necesario para subsistir. Lógico que no va a poder cubrir todo, pero sí estamos hablando de educación, vestido, gastos, de repente si es menor de edad, de diversión o algo así para el menor, ¿no? Y en el caso de mayores de edad, estudios, que pueda cubrir parte de sus estudios. El alojamiento, la salud también están dentro de eso. Está incluido todo, está incluido salud, educación, vestido, vivienda, ¿no? Y también, como te vuelvo a repetir, en el caso de mayores de edad, estudios, cuando son exitosos. En el caso de los mayores de edad, ¿hasta qué edad pueden tener esta? Ahora, con la modificatoria, hasta los 30 años. ¿Cuándo son hijos solteros? Hasta los 30 años, los padres, los hermanos, los abuelos, los padres generalmente, no son los que pueden obligar, claro que sí, pero como te digo, cuando son hijos solteros. Estamos hablando de los hijos pues que no tienen, y aunque no sean casados, que no tengan hijos, pero ¿cuál es el requisito indispensable? En este caso solamente que sigan estudios superiores con éxito. Estudios o oficio con éxito. O sea que el Estado le subvenciona a estos jóvenes a través de los padres hasta los 30 años. Sí. Bien. Bueno, ¿qué origina la obligación de dar alimentos? ¿El matrimonio? ¿Qué es lo que hace que una persona...? En el caso de padres, lógico, es la obligación, el deber, ¿no? El deber del progenitor de cubrir los gastos de su prole, que son sus hijos. Y en el caso de la cónyuge, cuando el estado de necesidad se da si es que ella solamente se dedica, por ejemplo, a atender su casa y cuidar a sus hijos, tiene el derecho a que el esposo o esposa le cubra sus necesidades. Ya, yo lo decía desde la perspectiva del origen de esta obligación alimentaria. Por ejemplo, una persona, yo no estoy casado, por lo tanto no puedo tener un deber de darle alimentos a mi esposa porque no estoy casado, ¿no? Pero hay algunas cosas que sí hacen que yo sí tenga la obligación alimentaria entre cuando me lo interpongan, por ejemplo, a mis padres, ¿no? O a mis hermanos, tengo una hermanita. Entonces, por ese lado era la pregunta. Por ejemplo, ¿podría ser el matrimonio uno de los orígenes de la obligación alimentaria? Es el derecho, es el vínculo. Es el vínculo. Es el vínculo. En el caso de los hermanos, lógico, el vínculo familiar, el entroncamiento familiar. En el caso de los hijos, con los padres también. En el caso del esposo, el matrimonio. Cuando hay una pareja de personas casadas, pues uno de ellos, por decirlo en términos populares, es infiel, ¿no? Es infiel y se va. ¿Él puede entablar un proceso por alimentos, esa persona? Él o ella, ¿no? La persona que ha sido infiel, que se ha ido sin causa justa y se va, ¿puede interponer o pedir un proceso de alimentos? Es que se supone de que el matrimonio está basado en varios requisitos. Uno de ellos es la fidelidad. La norma establece que si el cónyuge sale de la casa sin justa razón, entonces tiene la obligación de cubrir las necesidades del cónyuge que se queda, del cónyuge afectado, del perjudicado. Para eso se tiene que probar. Ya. Dígame, ¿cuál es la finalidad del proceso de alimentos y en qué principio se basa? En el caso de menores es interés superior. Definitivamente es el interés superior del niño. El principio es ese. El derecho, lógico, más que obligación jurídica, es una obligación moral de parte de los padres. ¿Cómo puede ser una obligación moral un derecho?
O sea, por una obligación moral uno está compungido coercitivamente a prestar alimentos. Lógico, si es que tú no lo cumples en forma voluntaria, el juzgado te va a hacer cumplir, es así. Tu obligación moral, ¿por qué? Porque no es necesario que venga el juez y te diga, paga algo que tú sabes que tienes obligación de hacerlo porque son hijos menores. Si son hijos menores, su esta necesidad está ahí latente. Entonces, es obligación de los padres, de ambos, el asumir esas necesidades. ¿Cuáles son los requisitos para pedir alimentos? Si yo, por ejemplo, fuera un niño de unos 12 años, o bueno, si fuera el hermano o el cónyuge abandonado. Solamente en el caso que son menores de edad, la partida de nacimiento, y en todo caso copia de DNI de la mamá o quien lo tenga en ese momento, quien tenga la tenencia de hecho en ese momento, nada más. ¿Hay algunos requisitos que se necesita para obligar a una persona a que pase alimentos? ¿Se necesita, por ejemplo, que exista un estado de necesidad del demandante? Es que en el caso de menores de edad, el estado de necesidad, por ejemplo, no se prueba. Solamente el solo hecho de ser menor de edad se presume su estado de necesidad. En el caso de mayor de edad es distinto, porque eso sí es materia de probanza. Bueno, háblenos de la cuota alimentaria. ¿Cómo es este asunto de la cuota alimentaria? Ello va a depender de las posibilidades y de la carga familiar que tenga el demandado. Por ejemplo, te demandan a ti por alimentos X por un niño, una niña, ¿no?, que tienes extramatrimonial, pero tú cuando contestas dices, ¿sabe qué cosa? Mi cuota alimentaria o mi porción solamente puedo darle, del 60% que yo gano, solamente puedo darle el 20%, porque yo tengo también otros hijos más que mantener. Entonces, de acuerdo a eso, se te va a fijar el porcentaje de alimentos. Esa va a ser tu porción, o lo que tú estás obligado a acudir a tu hijo o hija, ¿no? Bueno, por último, para terminar, ¿cuándo cesa la obligación alimentaria? Esta pregunta creo que la quieren todos aquellos que tienen un proceso de alimentos interpuesto por su cónyuge o por sus hijos, por sus hermanos. ¿Cuándo cesa? Ya, hablamos de dos. El código establece que el cese de la obligación de alimentos, en el caso de menores de edad, se determina cuando, por ejemplo, el hombre ha sido demandado por filiación y no contestó, no se opuso y el juzgado lo declaró padre. Pero el hombre después va ante un juzgado de familia y solicita la nulidad y se hace la prueba de ADN. Ahí hay el cese en el 415. Bueno, antes de que nos diga las otras formas de que cese un proceso de alimentos, que es muy importante para todos aquellos que tienen este problema, vamos a una pausa. Este para ti, tu jugo, para ti también. ¡Ay, queda solo una manzana! Soy el mayor, me la va a dar a mí. Yo soy el menor, a mí me la va a dar. La justicia es Justicia para todos. que debemos compartir. Por más pequeño que sea, sé justo y equitativo en todo acto de tu vida. Es un valor que está en ti. Es un compromiso. Con tus valores y los nuestros, iniciamos el cambio en la justicia. Juntos por el Perú. Justicia honorable, país respetable. Bueno, nuevamente estamos aquí para tratar el tema de la pensión de alimentos con la doctora Dana Millones, ¿no? Doctora, la última pregunta que le queremos hacer, ya sé que el público va a querer muchas preguntas más, pero nosotros tenemos que sintetizar y las últimas preguntas serían, continuando, ¿no? ¿Cuándo termina estos procesos de alimentos? ¿Cómo alguien, por ejemplo, a mí o a usted o al televidente que está con ese proceso ya puede desembarazarse del problema económico primero y luego moral, ¿no? Ya, a ver, ¿cómo puede terminar la pensión de alimentos? Puede terminar cuando el alimentista ya llegó a la mayoría de edad y no sigue estudios. Se olvidó, quiere seguir a hacer su vida y no quiere estudiar. Cuando se acredita que el menor no es hijo del demandado. También por ahí puede... Un ADN. Tengo la solución con el ADN. Me ha sido infiel y entonces... Y además, presento la prueba. otra más podría ser, en el caso de cónyuges, cuando hay divorcio, cuando se divorcian las partes. Porque ahora la otra parte es la que asume toda la alimentación, ¿cierto? O sea que si quiero yo deshacerme de ese problema, debo estar rezando para que mi expareja se case con nuevamente. O que trabaje. O que trabaje. Habrá que conseguirle trabajo entonces. Bueno, una pregunta del público televidente es si la madre puede ser demandada. Sí. El esposo
o el padre que tenga la tenencia de los hijos puede demandar a la madre de los hijos. Claro, aunque ella esté fuera, que esté en el extranjero, donde esté, la puede demandar, porque también es su obligación de acudir a su hijo. Ya, algunas otras últimas digresiones al respecto. Por ejemplo, la ley nos dice mucho de quién tiene la culpa, quién debe pagar, quién no debe alimentar, pero viéndolo desde un punto político que es el gobierno de la sociedad, ¿usted cree que está bien que una persona interponga un proceso de alimentos, ¿no?, sea cualquiera de ellos, y luego utilice a los hijos como una forma de molestar a su pareja? ¿Cree que eso sucede realmente? ¿Sucede? Puede pasar. Todo es posible, pero en ese caso no se está viendo si se quiere molestar o no a la pareja, simplemente se requiere el estado de necesidad del menor de edad. Y por ser menor, simplemente no necesita probanza. Bueno, eso es todo en este tema del proceso de pensión de alimentos y esperemos que les haya quedado al menos una pizquita de todo lo que la doctora Millones les ha dicho hoy día. Gracias. En la Corte Superior de Justicia de Huaura seguimos innovando. Gracias al uso de la tecnología, le facilitamos el acceso a más servicios. Desde ahora, con el módulo de atención al justiciable, abogados y litigantes podrán seguir paso a paso el desarrollo de su proceso judicial. Este moderno sistema le permite consultar en tiempo real y con solo un clic su expediente judicial, a cualquier hora y en cualquier lugar. Y no solo eso, mediante el servicio de archivo modular, usted podrá realizar la lectura de su expediente con previa identificación. Si tiene alguna duda u observación en su proceso, el módulo de Defensoría del Usuario recibirá su queja o reclamo. Señor, buenos días, ¿cómo está? Tome asiento. Adelante, pase. Para evitar juntos cualquier irregularidad. Que en la Corte Superior de Justicia de Huaura, la atención a nuestros usuarios es primero. Buenas noches, ahora contamos con la presencia del doctor Fidel Guamaní Macetas, quien nos dará alcances respecto a los objetivos del programa Justicia en tu Comunidad. Buenas noches, doctor, y bienvenido. Muy bien, muy buenas noches, amables televidentes, doctora. Es importante recalcar y señalar de que el Poder Judicial como un Poder de Estado tiene un programa de inclusión social a nivel nacional, cuyo objetivo es el acercamiento de los magistrados hacia la comunidad, digamos, organizada en todos los niveles, en todos los aspectos. ¿Y cuál es el objeto de ello? Justamente es que los jueces, digamos, se acercan a la comunidad para poder hacerle llegar o hacer saber cuáles son sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado. Y además de ello, pues, tenemos la obligación de prevenir a efecto de que no puedan cometer algunos ilícitos, digamos, los integrantes de la sociedad. Ya sabemos, puede que, por ejemplo, hay muchas personas que conocen cuáles son sus derechos en una comunidad campesina lejana, obviamente pues ellos desconocen cuál es su derecho. Sin embargo, los jueces a nivel nacional a lugares inaccesibles están llegando a hacer conocer sus derechos, ¿no? Entonces, pues, los jueces, el personal auxiliar jurisdiccional y administrativo de todo el Poder Judicial, hablando específicamente aquí en Huaura, están comprometidos con esa misión. ¿Cuál es? El de acercamiento, como le digo, a los centros educativos, a las municipalidades, a los penales, a los clubes de madres, etcétera, etcétera, a efecto de que, obviamente, como repito, conozcan cuáles son sus derechos básicos y fundamentales. Entonces, este trabajo lo hacen los jueces de todos los niveles, a nivel nacional, y en virtud de ello es que justamente el año pasado el Poder Judicial ha ganado un premio internacional por las, digamos, buenas prácticas que efectúan. Ha participado más de 40 países, entre los cuales quedaron entre los 3 finalistas el Poder Judicial del Perú, y bueno, pues se logró digamos, un premio, y es un estímulo y una forma, digamos, de acercarnos a la ciudadanía del Poder Judicial. Doctor,
y quisiéramos saber qué temas serían los que se podrían tocar en el desarrollo de los programas. Bien interesante la pregunta, doctora. Efectivamente, hay un sinnúmero de problemas. Por ejemplo, un tema que agobia bastante a la sociedad es la violencia familiar. Constantemente vemos que hay mucha violencia familiar, hay feminicidio, hay problemas de bullying en los centros educativos, hay problemas de, por ejemplo, pensión de alimentos, en cuanto a los menores, ¿no? Y también se pueden tocar temas de que nos pueden sugerir, por ejemplo, el director de un centro educativo tiene un problema con un menor de edad, porque digamos los padres lo abandonan o no le dan la debida atención como padres, entonces ellos pueden acercarse, por ejemplo, al juez de familia, ¿no? Entonces, un ejemplo. O sea, hay temas diversos para poder tocar y, como le digo, también los televidentes pueden sugerir temas para poder tocarlos en el lugar donde ellos consideren que podemos acercarnos a los jueces. Gracias, doctor. Queremos indicarles a nuestros amigos televidentes de que los números a los cuales ustedes se pueden comunicar, los números del canal, así como la página web, están apareciendo en la parte inferior de la pantalla y es ahí donde ustedes pueden hacer sugerencias. Teniendo en cuenta que el programa es Justicia en tu Comunidad, es justamente a ustedes a quien está dirigido. Por eso necesitamos conocer de su problemática y por esa razón nosotros consideramos que ustedes también pueden sugerir temas como ya lo ha mencionado el doctor. Muchas gracias y buenas noches. La justicia penal en nuestro país está empezando a cambiar. Un nuevo Código Procesal Penal se está aplicando y viene produciendo cambios importantes que usted debe conocer. Ya no habrán inmensos expedientes, los juicios serán orales y más simples. Con el nuevo código escucharon directamente mi caso y lo resolvieron inmediatamente. Mi caso se resolvió en 1 día y medio. Ya no demorarán años, ahora se resolverán mucho más rápido. Con el nuevo código resolvemos los casos rápidamente, escuchando a las partes y en audiencias públicas. El nuevo código ya se está aplicando en Huaura y La Libertad y se implementará progresivamente en todo el país. Nuevo Código Procesal Penal, hacia una justicia penal rápida y transparente. Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en nuestro primer programa. También les hacemos la invitación para que nos acompañen la próxima semana, donde estaremos con un informe donde abordaremos el tema de las nuevas modificatorias, tanto en el derecho penal como el crimen organizado, entre otros. De igual forma queremos hacer la invitación, la Corte Superior de Justicia de Huaura está organizando una conferencia magistral, la misma que tocará como uno de sus temas la prueba prohibida en el proceso penal. Este tema va a ser abordado por el doctor Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo, quien es juez supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República. También estará el doctor Jorge Albines Pérez, quien va a tocar el tema de la valoración de la prueba en medicina legal. Esto se realizará en el auditorio Ernesto Yusti Acuña, y será el día jueves 5 de septiembre a las 5:30. Bien, y por último, para despedirnos, tenemos que decirles de que iremos implementando paulatinamente algunos proyectos, como por ejemplo el bloque Entrevistas con la Justicia, en donde los magistrados van a ser entrevistados porque ellos en sí representan la justicia. Además, implementaremos algún otro bloque que se llama Conociendo el Proceso, en donde les diremos a ustedes cómo son los procesos, ya sea alimentos, sumarísimos, etcétera, etcétera. Además, tendremos otro bloque que se llama Miscelánea, en donde trataremos noticias breves, spots judiciales, novedades judiciales, el cuerpo del delito, el clima judicial, entre otros. Y por último, todas las noches que ustedes nos vean, vamos a presentarle este tipo de libros que va haciendo la Corte Superior de Justicia de Huaura, además de los libros judiciales que se hacen en todo el país, en el Poder Judicial. Esperemos pues que nos continúen viendo, que no se agoten y que entiendan que el proyecto que estamos iniciando es solo para ustedes. Gracias.